Pues bien, esta tarde nos encontramos con la señora María del Carmen, que nos va a hacer el favor de contestar una entrevista. Pues primero que nada agradezco su tiempo y dejarle en claro que esta entrevista es con fines 100% académicos y para la materia de investigación de la comunicación 2, en el cual se lleva a cabo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, de la cual soy estudiante, a cargo del profesor Sergio Antonio Corona Reyes. Entonces quisiera preguntarle primero sus generales. Sabemos que se llama María del Carmen Valdés Ollervides. ¿Dónde naciste? Sí, bueno, gracias. Mi nombre es María del Carmen Valdés Ollervides, tengo 53 años, nací en la ciudad de Saltillo, Coahuila, allá por el año de 1964. Okay. Soy hija de unos padres muy trabajadores. Mi padre era un gran ganadero y mi mamá era porque ya no está, maestra de educación primaria. Okay, ¿cuál es tu estado civil? Yo estoy felizmente casada con un honorable señor. ¿Tú estudiaste? Sí, tuve la oportunidad de hacer la normal básica. Posteriormente pues me fui a trabajar lejos de aquí, a Los Ejidos, ¿verdad? Allá conocí realmente lo que es la labor docente, no la que te platican aquí cuando te llevan a practicar a los colegios, ¿verdad? Trabajé muchos años por allá. Luego, cuando regreso a Saltillo, pues tuve la oportunidad primero de graduarme de madre, porque estudiaba también una maestría en educación, pero la vida me dio la oportunidad de ser madre y dejé en ese tiempo los estudios. Posteriormente, pues nació mi primer hijo, luego otros 2 hijos, y fue cuando reanudé mis estudios en la Universidad Pedagógica Nacional, donde me gradué primero de licenciatura y luego de maestría en educación. Pero antes hice una licenciatura y una maestría en educación especial, específicamente en el área de deficiencia mental. Ok, María del Carmen, ¿cuántos hijos tienes? Tengo 3 maravillosos hijos. Ok, ¿y cuántas personas viven en tu casa? ¿Vives con todos? Vivo con mis 3 hijos, con mi esposo. Okay. Y las mascotas. Mis hijos tienen unas mascotas. Y bueno, ¿cuántas personas dependen de ti? Pues prácticamente somos apoyo, mi esposo y yo. Son nuestros 3 hijos y nosotros. No tenemos más gente aquí en nuestra casa. Muy bien. Sabemos que radicas aquí en la colonia de Los Valdés. Sí. Y quisiera saber, ¿tienes familiares en la colonia? Pues sí, bueno, de hecho ya quedamos pocos de los antiguos Valdés, porque aquí antes era una hacienda. Bueno, casi todas estas áreas como el Saucillo, los Valdés, la Ibernia, los González, los Rodríguez, eran haciendas cuando nuestros padres eran jóvenes. Entonces tuvimos la fortuna de nacer aquí ya nos tocó ex hacienda, porque cuando nosotros ya empezamos a crecer, pues ya solamente quedaban las ruinas, algunas ruinas de lo que había sido la hacienda, pero sí, aquí he vivido desde siempre, me ha gustado mucho vivir aquí. Ok, ¿y cuando era hacienda, qué era lo que tenía? Bueno, según platican los abuelos, ¿verdad? Porque como el área geográfica estaba distribuida en casas y casonas y casas, ¿cómo les dicen a los, bueno, de jornaleros, pero tienen también otro nombre, ¿cómo se llaman? ¿Campesinos? Sí, bueno, jornaleros, campesinos. Estaba dividida la comunidad, por así decirlo. Estaba dividida como que en las familias, ¿verdad? Los Valdés de un lado, los Sánchez de otra, los Siller de otra, pero eran Siller Valdés, Sánchez Valdés, Valdés Valdés, Valdés Guzmán, o sea, seguían siendo los mismos. Claro. Y las haciendas pues estaban, así como luego dicen, el norte, sur, oeste, oriente, oriente, poniente. Y en medio estaba la iglesia, a un costado la escuela. No teníamos cantinas, pero teníamos una tienda de abarrotes que no pertenecía a ningún hacendado, pertenecía a un particular. Las familias de los hacendados eran casi por lo general señoritas, y los peones eran los que se encargaban de ordeñar la vaca, de cuidar las huertas, porque aquí había mucha huerta con mucho árbol frutal, higueras, duraznos, chabacanos, peras, perones, lo que no te imaginas que pudo haber habido por aquí.
tejocotes. Había un gran lago en medio que se alimentaba de las lluvias, pero aquí tenían agua natural que venía de los navarros, así le llaman a un área que está por la Aurora, donde nacían los ojitos de agua y surtían todas esas haciendas, llegando hasta acá, hasta los Valdés, que era agua de riego, pero también la usábamos para tomar. Entonces, para llegar a los Valdés o para que de los Valdés llegara a otra parte, ¿había vías que comunicaran esto? ¿Había pavimento? ¿Había...? Cuando yo era niña no, o sea, yo recuerdo que cuando el abuelo nos llevaba por alguna casualidad al centro, ¿verdad? Le decíamos al centro, a Saltillo, y nos íbamos caminando aquí por un caminito que va a dar a Los Cárdenas, al puente Los Cárdenas, que ahora pues ya se ubica en las colonias Loma Blanca, Cabañas, el Nogalar, entre otras que no recuerdo, el Club Campestre. Entonces todo eso era camino de cosechas, ¿cómo se dice? De sembradíos. Uh-huh. Y nos íbamos caminando, son exactamente como 4 o 5 kilómetros desde aquí de Los Valdés hasta la carretera Monterrey-Saltillo, que era la más cerca que colindaba por este lado hacia Los Valdés. Entonces, pues, tanto mi abuelo como las gentes que viajábamos a Saltillo, porque así le decíamos, porque vivimos en un municipio, el ejido pertenece a Saltillo, pero siempre decíamos vamos a Saltillo. Pues nos íbamos en el carretón o nos íbamos en un caballo o en un burro o en la bicicleta, según los miembros que fuéramos a ir a Saltillo. Cuando iba toda la familia, pues nos íbamos en un carretón. Nos quedábamos ahí en la orilla de la carretera Monterrey-Saltillo, lo que ahora es la altura de Acero, y ahí esperábamos el camión de Ramos Arizpe, nos llevaba hasta el mero centro, la ruta no ha cambiado, y de regreso igual, pero pues ya veníamos con frutas, con pan, nos compraban mucho pan en una panadería que se llamaba La Chontalpa, nos compraban pan, ropa, zapatos, y ya veníamos otra vez muy contentos por aquello de que empezaba a caer el sol, 6, 7 de la tarde en tiempo de calor, y ya abordábamos otra vez nuestro carretón o carreta, y ya veníamos todos los niños con nuestros papás muy contentos. ¿Y el carretón qué es el carretón? El carretón, pues, bueno, así le dicen carretón, era como, imagínate la caja de una camioneta con llantas, ajá, estirado por un caballo o por un burro, según fuese. Era en caballo. Era un caballo o un burro. Eran animales. Bueno, y de esas personas que quedan, aquí que dices que quedan pocas personas que tienes familiares, pues, ¿cuántas son? ¿Quiénes son? Bueno, de los Valdés, de la parte que me corresponde, de mi apellido Valdés, quedan 2 familias, que eran las hermanas de papá. Queda Gloria y queda Mari. Y por el lado de mi mamá, de los Oyervides, queda el más antiguo, que es Don Chago Oyervides, es el más viejito de aquí de la comunidad. ¿Pero todos son tus familiares? Todos son mis familiares. ¿Y son por parte de tu papá o por parte mamá, de tu mamá? De los dos, los Valdés por mamá y de Oyervides, los Valdés por papá y los Oyervides por mamá. La gente que ves aquí en los Valdés, que viven los caseríos de alrededor, son todavía, por así llamarle, los trabajadores de exhacendados, que ahora son los nietos, por ejemplo, de Carlos de la Peña, de Jorge del Bosque, que son los últimos 2 exhacendados que quedan por aquí. ¿Y de esas personas de las que me comentas, tienes hermanos? ¿O sí, tienes hermanos que no radiquen en la colonia? Tengo una nada más que radica aquí y otra ya no. ¿Y cuántos años tienes viviendo aquí? Pues nada más 53. 53 años. Así es. Ok. ¿Recuerdas alguna parte de tu niñez? ¿Qué es lo que más, si es así, qué es lo que más recuerdas? Así de que me haya gustado mucho. En la colonia. Pues lo que siempre me ha gustado es el agua, y como por aquí teníamos acequias, en la temporada de fruta, las acequias venían llenas de membrillos y de duraznos, me imagino que se caían de las orillas de los árboles. Y nos daba mucho gusto estar metidos en la acequia muchas horas, ¿verdad? Las mamás nos daban permiso de meternos a la acequia, remojarnos todos, me encantaba todo eso. Me gustaba mucho ir a la huerta donde los abuelos tenían árboles frutales, tenían nogales, y pasarnos ahí, perdernos en las tardes recolectando. Cuando era tiempo de fruta, pues fruta, cuando era tiempo de nuez, pues nuez, ¿verdad? Nos gustaba mucho la vida del campo. De hecho,
extraño todavía el olor al cirre de la chiva, de la vaca, el canto de los pájaros. Como ya se urbanizó todo, pues sí extraño esas cosas bonitas que nos pasaron. Las tardes en la casa de la abuela, nos encantaba ir a la casa de la abuela Jesusa, porque mi mamá siempre iba en las tardes en tiempo de calor, porque todo antes se hacía a mano, bueno, tenían una máquina que ahí se repartían las tías con mi mamá y con mi abuela. Todo hacía en la máquina de coser, hacía las servilletas, las sábanas, las colchas, las cortinas, algún que otro vestidito nos hacían a las niñas. Y pasábamos las tardes, me encantaba llegar ahí a la casa de la abuela en las tardes que mamá se iba a coser, porque siempre tenía un jarro de frijoles en la chimenea y tenía una sopa de tallarines que como me encantaba. Y más tarde la tía Susi hacía muchas tortillas de harina, un huevo con salsa y frijoles, ¿no? Pues nos veníamos encantados a nuestra casa después de pasar una agradable tarde ahí en la casa de la abuela. Tenían un columpio propio que nos hicieron a los niños debajo de un palo blanco, así se llama el árbol. La verdad nos dábamos la gran vida, era maravilloso, si te pudiera retratar ese campo, esa área campirana que me tocó vivir, ver más tarde a los tíos pasar con las ollas de la leche porque venían de ordeñar la vaca y no sé, era muy abundante todo, muy abundante. De hecho, los abuelos sabían crear borregos, chivos, y cuando los mataban secaban la carne, muy raro. Ahora hacían tiras de carne y las ponían al sol en un tendedero con sal, y era lo que ahora le llaman la carne seca, ¿verdad? Okay. Ahora te das cuenta que era la carne seca. Y pues todo el año comíamos carne seca, o tenían unos picos en las así que colgaban de las paredes, perdón, de las puertas, que les llamaban garabatos. Y como antes no había refrigerador, pues mataban el cabrito o el canal de la chiva o del borrego y ahí las colgaban mientras mañana lo cocinaban, para que no se las echara a perder. Entonces, ¿cómo fue tu infancia en los Valdés? Oh, no, fue lo más hermoso, es inolvidable, no puedo olvidar yo mi infancia, ir a la escuela entre el sembradío de trigo, de calabaza, o mi mamá nos llevaba a la escuela porque íbamos en la mañana y en la tarde, y regresábamos con ella también. Pues tuve la fortuna de que ella también colaboraba en la escuela como maestra. Y cuando tenías tiempo libre, en tus tiempos de ocio, cuando eras joven o niña, ¿qué era lo que te gustaba hacer? Bueno, de niña, como te acabo de decir, irnos a las huertas, mojarnos en las acequias, irnos al columpio. Y de jovencita, pues como desde aquí nos íbamos a la secundaria, ya para entonces ya estaba más urbanizado, te estoy hablando ya de 1976, más o menos, ¿sí? Que nos íbamos a la secundaria, ya había una carretera que conectaba General Motors, hasta General Motors, y para acá, para el oriente, conectaba por lo que ahora es lo que es Valdez Sánchez. Entonces, pues a las 6:20 de la mañana ya estábamos almorzados, mi mamá nos daba de almorzar muy temprano, arreglados para irnos a la escuela. Y en la tarde regresábamos en un camión urbano, de rutas urbanas, un único camión que había. En las mañanas tan temprano no había camión, pero en la tarde ya regresábamos en el camión. ¿Qué recuerdas de tu juventud? Así, de las cosas que me dices de la sequía y todo eso, ¿cambió algo en tus recuerdos? Sí, bueno, porque como ya crecí, ya iba a la secundaria, ya casi ya los compañeritos con los que había yo convivido cuando era niña, ya unos ya no vivían aquí, otros se casaron a muy temprana edad, y a nosotros nos restaba echarle ganas al estudio. Pues ese era como que un propósito grande de mi papá, ¿verdad? Decía, no te puedo dejar una herencia porque te la acabas, mejor vete a estudiar. Y a veces, cuando mi papá no llegaba, la gente a ayudarle a trabajar los fines de semana, pues nosotros le ayudábamos a chamuscar el nopal, mis hermanitos y yo, porque éramos chiquitos, a ordeñar la vaca, a mi mamá a cocer la leche, cocía mucha leche, hacíamos quesos, mi mamá me enseñó a hacer quesos, y créeme que ese era el pasatiempo, más que divertirme o irme otra vez a la acequia. Casi ya no había acequia para ese entonces. Y a lo que has vivido y actualmente, a cómo está la colonia ahorita, ¿la consideras como tranquila? Pues sigue siendo tranquila porque, te repito, somos poquitas familias ya de aquellos tiempos, las que quedan. Nosotros ya somos los nietos o bisnietos de los que fundaron en aquel tiempo las haciendas. Pero la gente que estamos, bueno, somos poquitos familiares.
Hay gente que ha llegado por ejemplo, de Ramos, que se instalaron aquí desde hace mucho tiempo, y aquí se quedaron y ellos se consideran como parte de, pero obvio no son parte de. Ok. Y la gente de en medio de la comunidad que te comento, pues son trabajadores de Carlos de la Peña y de Jorge del Bosque específicamente, ya que los padres de ellos los abuelos de ellos eran también parte de la hacienda. ¿Y qué cambió de en aquel entonces hasta ahora? Pues todo ya está urbanizado, ya no hay agua de las acequias. Al principio empezamos a comprar el agua en pipas, ahora ya tenemos como poquito, como unos 10 años yo creo que se trajeron las tomas de Aguas de Saltillo. Y que se puso el drenaje también. ¿Y cómo te relacionas con tus vecinos? Pues yo, en realidad, la verdad, no tengo tiempo de andar con mis vecinos para nada. Ni en peregrinaciones, ni en los rosarios, ni en los chismes de la colonia, ni con el partido. Yo me dedico, ahorita actualmente soy maestra jubilada, me dedico a mi hogar, tengo un restaurante de comida casera. En eso se me va todo el tiempo y me siento muy contenta con lo que hago. Pero entonces alguno de los vecinos que tienes en la colonia, pues creciste con ellos, ¿no? De lo que me comentabas. Ya no tanto, nada más los familiares, ya no tengo vecinos que te digo desde la secundaria, ellos se fueron de aquí, eran también trabajadores. Ok, ¿qué es lo que con más cariño recuerdas de tu vida? Pues la vida con mis padres en la casa grande, con papá, con mamá, la comida de mamá, los ruidos de los pájaros, de los animales muy temprano, los gallos, los perros. Realmente fui muy feliz en esa casa, con papá y con mamá. Ok, ¿y tienes algo que tengas un recuerdo que te haya asombrado mucho? Algo que recuerdes con mucho asombro. ¿A qué te refieres asombro? Porque yo puedo decirte que sí. Algo que te haya marcado. Pues sí, la muerte de mi hermano a temprana edad. Ok, ¿cómo consideras las calles de la colonia para jugar en ella? No, ya no, imposible. No se puede. No, ya todo está pavimentado, hay mucho tráfico pesado, tráfico local. La verdad es una locura el tráfico. O sea, eso que fue Los Valdés antes, el estar jugando con los niños, ¿era también adentro de la colonia, en la Sí, seca? porque por aquí no pasaba ningún auto salvo que alguien viniese a visitar a alguien. Ok. Sí, salíamos todos corriendo a ver quién era, ¿verdad? Así como dicen en el rancho, cuando pasa el coyote, ¿verdad? Salen todos a ver el coyote. Así salíamos aquí a ver el auto, quién era, quién venía a visitar, qué traía. Pero no, las áreas eran verdes, era un campo. Eran los campos, ¿verdad? Así para jugar fútbol, para jugar a la madrina, para jugar a la cuerda. No había peligro alguno, ni con las personas tampoco. Los señores respetaban a los niños. Aquí nunca vimos algún abuso entre grandes y chicos, ¿verdad? La colonia era muy, muy tranquila. Entonces, de en aquel entonces hasta ahora, ¿cuántas generaciones pasaron por esta colonia antes de llegar a ti? Pues, híjole, no sé, serían, a ver, pues si estaban los bisabuelos, luego los abuelos, luego los papás, pues 4, luego nosotros. Me comentabas también hace un momento que pues la colonia antes era una hacienda. ¿Recuerdas cuándo fue exactamente o un aproximado de cuando dejó de ser hacienda para convertirse en colonia en Los Valdés? En realidad no sé la fecha, pero no se consideraba como una colonia todavía hasta hace unos años. Era como cuando dices, es un ejido chiquito. Ok. ¿Verdad? Porque teníamos un juez ejidal aquí, pero como esa gente ya no está, pues me quiero imaginar que el municipio ya le adjudicó el nombre de colonia, pero no te sabría decir en qué fecha, tendríamos que registrar, que ir a verlo, ¿verdad? ¿Dónde? Entonces, al hacerse colonia, ¿cuáles crees que sean las ventajas y las desventajas? Pues las ventajas que está urbanizado, aunque tenemos una combi nada más, pero todas las familias aquí, la mayoría tiene su coche. Ok. ¿Cuál estilo de vida prefieres? ¿El de hacienda o el de colonia? ¿Te gustaría pues que, obviamente el anterior. aún aunque fueran estos tiempos de modernidad, te gustaría que fuera hacienda también? Sí, me gustó mucho ese tipo de vida. Ok, entonces ahora con todo este cambio, ¿qué haces en tus tiempos de ocio? Es que no tengo tiempo de... Ya no hay ocio. Ya no hay ocio, Ya no hay. pues los tiempos libres los dedico a mi familia, que son toda mi adoración.
salimos juntos al cine o salimos juntos a comer. A pesar de que yo hago mi comida aquí para la venta, pues ya como que a veces ya se aburrieron de la comida casera y prefieren ir que a los bowls, que las alitas, que la hamburguesa. Bueno, y pues los acompañamos mi esposo y yo. Claro. También vamos al teatro de cámara, también vemos obras musicales. O sea, la verdad, estamos mi esposo y yo muy contentos con la vida cultural que actualmente viven nuestros hijos, porque pues aparte nos invitan, somos parte de, y aprendemos bastante de ellos. Muy bien, ¿hay escuelas aquí en la colonia? Sí. Sí, ¿cómo son? Hay una escuelita que es de CONAFE, pero cerquita está la secundaria de Ramos, a 5 minutos. Todas las primarias también, pero aquí en la colonia ya no hay niños. Ya no hay niños. Por eso se cerró la primaria. ¿Y esa escuelita de CONAFE, de qué es? Es de preescolar, son los muchachos que aquí como que los enseñan a ser profesores para irse al área rural, con los parvulitos. Ok, ¿cuántas fuentes de empleo hay en la colonia y pues has sido tú algún participante de alguna de ellas? Mira, las fuentes son domésticas. Algunas mujeres, se puede decir poquitas, de aquí trabajan en casas. Y te digo, la mayoría de las personas que se encuentran en el centro de la comunidad son las que elaboran las tierras o los campos todavía, te decía, tanto de Jorge del Bosque como de Carlos de la P. Ok, me comentas que eres maestra jubilada. Sí. ¿Pero trabajas aún así? De maestra ya no. No, pero ¿tienes algún trabajo? Sí, te comentaba que tengo una cocina económica, un restaurancito. Ok, ¿cuánto tiempo tienes trabajando? Desde que me jubilé en el 2015 y el 16 puse mi restaurancito y es con lo que estoy trabajando ahorita. ¿Y tu primer trabajo, cuántos años tenías? ¿Lo recuerdas? Sí, tenía 18 cuando nos fuimos a trabajar a las comunidades rurales. Pero ya estabas titulada como maestra. Sí, obviamente. Ok, ¿y este primer trabajo pues ya era una escuela o qué era? ¿Eras practicante? No, ya nos fuimos como maestras, muchas compañeras y yo, a trabajar al área rural. Ya estábamos graduadas. Estoy hablando ya de 1983. 1983. Sí. La verdad me llevé mucho susto cuando llegué a un ejido que se llama Tanque del Cerro. Uh-huh. Porque pues aquí practicábamos en los colegios, pues los niños nada que ver, ¿verdad? Todos arregladitos, todos de ojitos verdes, güeritos, uniformados. Y cuando voy llegando a la escuela de allá, la verdad yo me asusté mucho. Sí me asusté, literal, porque pues vi muchos niños así peludos, ¿verdad? Mocosos, descalzos. La verdad dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero pues me gusta mi profesión, voy a ver qué rescato de lo que me gusta, y sí me gustó mucho, que duré nomás 30 años. Nada más. No más. Cambiando un poco de tema, sobre lo que me comentabas sobre la posibilidad de moverte dentro de la colonia, ¿tú tienes auto? Sí, yo tengo auto. ¿Que más o menos como cuánto consumes de gasolina al día? No, pues sí consumo bastantita, porque mis hijos todos estudian y trabajan en diferentes áreas de la ciudad. Una de mis hijas estudia en Arteaga. El otro hijo estudia allá por la Narro. Y mi otro hijo trabaja allá por la calle Madero, ahí en un laboratorio de análisis químicos. Es químico mi hijo. Ok. ¿Cómo crees que te trasladarías a todas esas actividades de que tienes que llevar a tus hijos a las escuelas de sus trabajos si la colonia no hubiera cambiado nada? Uy, pues aquí estaríamos todos todavía, a lo mejor arando la tierra. ¿Tú crees? Ordeñando la vaca. No creo que les haya dado a mis hijos esa vida. Quizás, aunque fuera bonita, me imagino que sí, se hubiese luchado para que ellos fueran a estudiar a Saltillo, como le decíamos antes aquí. Saltillo, porque para nosotros era muy lejos Saltillo. Bueno, no, ahora ya llegas en 10, 15 minutos por todas las vías alternas que hay por aquí. Oye, sobre el transporte público, ¿cuántos años tiene funcionando aquí en la colonia? Pues desde 1970 más o menos, que empezó aquí la primera ruta urbana. ¿Y entonces a dónde te diriges cuando tomas el camión, en el caso de que lo tengas que tomar? La calle se llama Eulalio Gutiérrez, con la famosa curva de los Valdés, así le llamamos aquí. Ajá. En Eulalio Gutiérrez, y ahí es donde se toma la combi, pasa casi cada 40 minutos, cada 45 minutos.
Pero sí es tardado porque a veces las personas que vienen a comer aquí en mi restaurante me dicen, ay, es que la combi se tardó mucho. Por ejemplo, los sábados, ya para la 1, 2 de la tarde, es la última vez que pasa. Hay dos nada más, una va y otra viene. Y en los domingos no hay, la gente se mueve en taxi. Okay, ¿y cómo se podría mejorar entonces la experiencia del transporte público aquí en la colonia? La verdad no creo, porque creo que ya han ido las personas a hablar, porque no pertenece a una ruta específica de las que tiene el municipio, ninguna, sino que estas dos combis son de un particular que hizo un convenio, no sé si con el municipio, una sale a las 6:30, llega aquí a las 7 y la otra, y esa misma regresa, se va hasta Mave, y luego en lo que esta llega a Los Valdés, la otra viene llegando a Los Valdés, y así es como se comunican. La verdad, no sé, nunca ha habido quien ayude a beneficiar el aspecto del transporte. Te digo, cuando no pasa la combi, los taxis aquí es un mero mole, hasta hay fila. Si la combi no pasa, hay fila y están los taxis listos para llevarse a las personas a sus áreas de trabajo, pero son personas que no viven aquí. Ajá. Son personas que vienen de Ramos o de otras áreas que ese punto es específico para ellos para trasladarse. Ok, ¿y cuánto paga el día en transporte? Creo que son 12 pesos. 12 pesos. ¿Cuánto pagabas antes? No, pues cuando yo estaba en la escuela creo que pagaba 50 centavos, un peso. No. Ok, ¿cuáles son las rutas establecidas para ir fuera de la colonia y regresar? ¿Nada más tienes esa, la que me cuentas de Los Valdés? Esa de Los Valdés te deja en Los Rodríguez, si te quieres ir al centro rápido, y tomas una combi que se llama 5, la 5. Ujú. Y si no, te vas por otra misma de Los Valdés hasta Mave, te bajas en la Monterrey Saltillo, y ahí agarras el camión de Ramos, o agarras otra 5, o una que se llama ruta conurbada, o la 13, que son las que al dejarte en la Monterrey Saltillo pasan todas esas por ahí, ya te llevan con que te lleven al centro ya tú sabes de ahí a dónde te diriges en otro camión. Ok, ¿cuáles son los bulevares cercanos de aquí en la colonia? Bueno, este se llama Eulalio Gutiérrez, Boulevard Eulalio Gutiérrez. Luego sigue la curva de Los Valdés, que le llaman carretera Los Valdés. Ajá. Luego el pedacito que va a Ramos enseguida de la curva y de Eulalio Gutiérrez se llama Boulevard María Mazarello. Luego está el Boulevard Musa. Y luego está el de Los Rodríguez, no me acuerdo cómo se llama. Tiene un nombre. Se llama José Narro Robles. Está el Boulevard Moctezuma y Pedro Figueroa. Ok, ¿y te recuerdas cómo se llamaban antes? ¿Tenían algunos otros nombres No, o no había. han cambiado? No había, Nada, eso no nada. existía, o sea, era puro monte. Entonces, de todos estos bulevares, ¿cuáles usas para llegar a tus actividades? Musa, principalmente Musa, lo a Monterrey Saltillo y el Boulevard Eulalio Gutiérrez. Es que el Boulevard Eulalio Gutiérrez a cierta hora, como ya hay muchos semáforos, ya no se puede avanzar, Ok. te tardas mucho en llegar. Entonces, o agarras la Monterrey Saltillo, que no te tardas nada, das vuelta por de Acero y llegas directo a toda parte, al B. Carranza, al centro, hasta donde quieras, hasta la central si quieres, o por los puentes, ¿verdad?, del periférico hasta allá. O agarro Musa hasta la Guane y ya llegando ahí al Nazario, pues igual ya me desplazo para donde yo se me haga más fácil ir. ¿Y de estos bulevares cercanos, pues, han sido modificados con el paso del tiempo? Es que los acaban de hacer en realidad, no tienen muchos años. No es lo que modificaron, era lo que había antes, de que Sí, la terracería y eso. bueno, no era terracería, porque nomás teníamos el camino que te platico, eran huertas de riego. ¿Recuerdas un accidente de tránsito que haya pues, sido muy famoso aquí dentro de la colonia? De tránsito no, porque aquí en la curva siempre todo se volteaba, nunca pasaba ningún carro, y alguna vez que pasaba un carro yo creo que andaban dándose la vuelta, siempre se volteaban en la curva. Pero lo que más me ha impresionado de haber vivido aquí es cómo mataron a un joven una ocasión con una camioneta, pero eso fue intencional. Y cómo se quemó un hombre preparando unos alambres de la luz. Eso es lo más feo que ha pasado por aquí. Ok, ¿tú personalmente has tenido algún accidente aquí dentro de la colonia? ¿Un accidente vial? No, vial no. Ok, ¿cuánto tiempo pasó hasta que pavimentaron los bulevares? Pues como 30 años. Uf, ¿qué vías tienes que tomar para visitar a tus familiares? Pues ninguna, porque aquí viven atrás
bueno, aquí le decimos atrás, ¿verdad? Es que como no hay cuadras así específicas, Claro. pues tomo el bulevar, me voy caminando, son yo creo que 50 metros, y agarro aquí la calle que va al seminario, que se llama el nombre de un señor que daba misa, un sacerdote, Francisco Villalobos. Es un bulevar que va a dar hasta la carretera que le llaman el Libramiento. Ok. Entonces en 50 metros yo doy vuelta y ahí están las casas de mis tías. Entonces, ¿como cuánto te tardas? No, hombre, 5 o 10 minutos según lo que vaya caminando rápido o despacio. ¿Qué? No uso el coche para ir a verlos. Caminas. Camino. Cambiando un poco de tema, ¿cuál es la afluencia diaria en los bulevares principales de la Ay, colonia? no, está terrible, no sé. Pues sí, aquí tenemos cerca un colegio, bueno, casi ya todos los colegios están aquí cerca. Aquí tenemos el colegio, ya se me olvidó, el que estaba ahí en Corona y Emilio Carranza. ¿El Liceo Alberto del Canto? Sí, el Liceo Alberto del Canto. Pues es desde jardín de niños, primaria, secundaria y no sé qué más. Pues imagínate tanto coche que pasa. A 1 kilómetro tenemos otro colegio, que es el colegio americano, inglés creo, americano. Está cerca también, está el Vivir, y mucha gente de los niños muchas personas que estudian ahí, pues viven por acá, porque como ya dejó de ser hacienda, se convirtieron en colonias muy nice. Ok, cuando necesitas comprar algún producto de abarrotes, limpieza o para el hogar, ¿a dónde acudes? Acudo a H-E-B, ¿Por San qué? Patricio, pues allá va a ser propaganda, ¿verdad? Pues están muy buenos los combos. Ok, ¿cuántos comercios y tiendas de conveniencia había cuando tú llegaste a la colonia o cuando te estableciste aquí y cuántos hay ahora? No, nomás había la tienda de Don Nalo, así le decíamos al señor. Se llamaba Leonardo y todos le decían Nalo. Vamos con Don Nalo, y ahí comprábamos todo. Entonces, ¿recuerdas algún lugar icónico para comprar la despensa en la colonia o esa era la tienda? No, esa era la tienda, pero mi papá, como tenía coche, nos llevaba a la Conasupo, que estaba allá por Beca Arranza. En realidad no sé en qué parte de Beca Arranza, pero estaba una Conasupo y ahí íbamos a comprar. En aquellos tiempos, te estoy hablando de hace muchísimos años. Ok, ¿y cómo te sientes mejor al momento de comprar algo de esto? ¿En un Oxxo o una tiendita de la esquina? Ni en Oxxo ni en tiendita, yo me voy a H-E-B. Ok, ¿visitas alguna plaza comercial? Sí, visito la Patio, ¿dónde está Liverpool? ¿Cómo se llama? ¿Galerías? Galerías, la Plaza Real. ¿Y cómo llegas a estas plazas? Pues agarro el Boulevard Moza y luego Pedro Figueroa y llego a la Monterrey Saltillo y ya estoy en Beca Arranza y ya llegué a esas plazas, a cualquiera de esas ya llegué. Pues muy bien, te agradezco tu tiempo, muchas gracias por recibirnos aquí, de verdad muchísimas gracias. Gracias a ti, Daniel. Te reitero que es con fines 100% académicos y Ok. pues muchísimas gracias por No, hombre, pues recibirnos. a ti, qué bueno que hagan esto. Hasta luego. Hasta luego.